El Frasco, exponiendo a quienes manejan a supuestos líderes como marionetas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a El Frasco Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se necesitan las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Se realizó, como ustedes saben, la 80ª Asamblea General de la ONU, esa reunión anual con encendidos discursos que suelen quedarse en palabras, porque mientras su secretario general hablaba, los civiles de Gaza no tenían tiempo para escucharlo. Muchos de nuestros fundadores habían conocido de primera mano el infierno de los campos de la muerte y el terror de la guerra. Sabían que el auténtico liderazgo significaba crear un sistema que evitara una repetición de aquellos horrores. Bueno, claramente Guterres spoileó de entrada que fracasaron, pero de todos modos su discurso nos dejó un mensaje esperanzador y coherente. Estamos en esto todos juntos, porque en su mejor versión las Naciones Unidas son más que un lugar en el que reunirse, son una brújula moral. Estamos todos juntos en esto, un lugar de encuentro. Bueno, todos no, porque ese lugar de encuentro es Estados Unidos, país que le negó la visa a Palestina. Estados Unidos anunció que los visados de Mahmoud Abbas y otros 80 funcionarios palestinos fueron denegados antes de la Asamblea General de Naciones Unidas. Estados Unidos no le puede negar el visado a ninguna autoridad de los países que son miembros y que van a ser parte de esa asamblea. Con lo cual acá ya tenemos un conflicto con respecto al derecho internacional. Lo que pasa es que el derecho internacional es para todos menos para el patrón, que ya había hecho lo mismo con Palestina en 1988. Uy, miren, Donald Trump con Ronald Reagan. Estados Unidos niega visa de entrada a Arafat. Acuerdo para trasladar el debate sobre Palestina a Ginebra. En base a ese antecedente, algunos medios se habían aventurado a decir que la actual asamblea se mudaría a Ginebra. ¿Pero ustedes creen que Palestina puede ser prioridad para la entidad que decidió partirla en 1947? Es falso que la ONU trasladó la 80ª Asamblea General de Nueva York a Ginebra. El que respiró aliviado fue Netanyahu, porque Suiza es firmante del Estatuto de Roma y allí podría haber quedado detenido. Igual el tuvo que hacer algunas volteretas para evitar ir preso. ¿Se acuerdan de Pollitos en Fuga? Bueno, esto es Criminales en Fuga. Para llegar a Nueva York, el avión oficial de Netanyahu evitó el espacio aéreo de Francia y España. Medios israelíes vinculan la maniobra a evitar una posible detención internacional. Esta alteración de trayectoria es inédita en sus 6 viajes previos a Estados Unidos, donde normalmente sobrevolaba Grecia, Italia y Francia sin inconvenientes. Bien, nadie debería estar por encima de la ley, es hora de rendir cuentas. Pero las desventuras y contratiempos para el criminal de guerra recién comenzaban, porque cuando llegó el momento de su discurso en la Asamblea General, digamos que los insecticidas no son bien recibidos. Please, order in the hall. Please, order in the hall. Gritaste que Palestina nunca será Estado. ¿Y quién te escuchó? Nadie. Hablaste ante un hemiciclo vacío. Decenas de representantes se levantaron este viernes de sus asientos y abandonaron la Asamblea General de la ONU ante la entrada del primer ministro israelí. Netanyahu, aquí tienes tu respuesta. El mundo no escucha afectividades. Pero además, desde ese mismo atril hubo pedidos concretos no solo para frenar el genocidio, que puede ser algo genérico, sino para detener a quienes lo están perpetrando. La humanidad no puede permitir ni un día más de genocidio, ni a los genocidas de Netanyahu ni sus aliados en Estados Unidos e Europa, dejarlos libres. Y Gustavo Petro también les dejó un claro mensaje a los que se amparan detrás de creencias para justificar supremacismo en pleno siglo XXI. No hay raza superior, señores. No hay pueblo elegido de Dios. No lo es ni Estados Unidos ni Israel. Ignorantes fundamentalistas de extrema derecha piensan así. El pueblo elegido de Dios es la humanidad toda. Clarito. Pero además el presidente de Colombia participó en una marcha en Nueva York por Palestina donde propuso lo que pocos se atreven. Vamos a presentar una resolución que diga que se ordena a las Naciones Unidas la configuración de un ejército de la salvación del mundo que tiene como primera tarea liberar a Palestina.
Seguramente los yanquis van a inventar algo para que Gustavo Petro no vaya... ¿Cómo? Ah, caramba. Bueno, le hicieron lo mismo que a los palestinos antes y ahora. ¡Qué democracia tan ejemplar! El Departamento de Estado anunció hace apenas algunos minutos que le estará revocando la visa al presidente de Colombia, Gustavo Petro. A los gringos les dolió escuchar las verdades que todos conocen pero que muchos callan. Que a Petro le retiren la visa es una distinción a la valentía en medio de tanto cobarde. Lo cual implica que hay mucho cobarde entre pocos valientes. Y a Estados Unidos también fue un Milei que quiso validar su autoadjudicado título de líder más importante del planeta. ¿Cómo? No. A nadie le interesó. El abogado Pablo Cerdán dice en X: no fue nadie a escucharlo a Milei en la ONU porque lo que tenía para decir ya lo había dicho Trump. Y para abrazarse con otro que también habló ante una sala semivacía y que seguro que tenía la agenda libre porque nadie quería ni acercársele, Milei volvió a rendirle pleitesía al carnicero de Gaza. Una reunión bilateral, allí lo tenemos, al presidente de Argentina y al primer ministro de Israel. Allí vemos el posteo del propio Milei con Netanyahu. ¡Viva los valores de Occidente! Bombardear hospitales son valores de Occidente. Acabar con el último hospital católico cristiano que había en la Franja de Gaza son defender los valores de Occidente. Un tipo que está acabando sistemáticamente con la vida de cientos de miles de personas. A poco para las elecciones legislativas en Argentina y cuando tuvo que rogarle dinero de rodillas a Trump, Milei cosechó elogios por su encuentro con Mileikovsky, el verdadero apellido de Netanyahu. ¿Esto le hace ganar votos en Argentina cuando ven el tremendo genocidio en Gaza? Lo dudo. Otro tiro en el pie. El apoyo es personal, no representa al pueblo argentino. Los argentinos no apoyamos a genocidas criminales de guerra. Y hablando de criminales, otro que viajó a Nueva York invitado por su jefe fue el presidente de facto sirio Ahmad al-Sharaa, antes conocido como el terrorista al-Golani. Eso sí, con su renovado cambio de look. Y aquí pueden ver a un lado de la pantalla el cartel con el que Estados Unidos ha ofrecido hasta hace un año una recompensa de $10 millones por la captura del terrorista de Al-Qaeda al-Sharaa. Y al otro le están viendo a él, hoy, en la Asamblea de la ONU, porque en solo unos meses ha pasado de ser un peligroso terrorista a ser un líder sirio más que aceptado por Occidente. El presidente de Venezuela no puede pisar la ONU porque al instante sería encarcelado o asesinado sin juicio, pero criminales con orden de detención internacional como el Netanyahu o el terrorista de Al-Qaeda dictador en Siria son bienvenidos. Estados Unidos es un estado criminal. Así, el mismo país que le niega la visa a los palestinos y que sigue ofreciendo recompensas por otros terroristas de Al-Qaeda, le da la bienvenida a quien está liberando Siria, ¿seguro? Siria en llamas, 1.300 muertos en 5 días de horror. La nueva administración siria canta victoria tras una masacre de proporciones bíblicas. Los alauitas siguen denunciando incidentes de acoso, extorsión y situaciones violentas. Quienes querían enterrar a los muertos les disparaban, dejaban los cuerpos en las calles. Los gatos, perros y ratas empezaron a comerse los cuerpos humanos. Yo era la persona más optimista sobre el futuro. Bashar al-Assad ha caído, Siria está resurgiendo, pero por desgracia resultó que lo que viene es mucho peor. Y mientras siguen las masacres a minorías y el acoso constante de los mercenarios de Golani, en Nueva York un ex jefe de la CIA charla y ríe con su ex empleado. Algún avispado diría que siempre fueron socios. Los líderes occidentales han convertido a un terrorista salvaje de Al-Qaeda, a un rebanacuellos que jugaba al fútbol con las cabezas cortadas de soldados sirios, al protegido de Israel y de Estados Unidos, al-Golani, en un respetable estadista y se han fotografiado todos con él. Y se ve que Washington los forma, financia y reúne, porque allí en Nueva York les da un lugar especial a las mascotas. Zelensky y Golani, al menos Golani, llevaba un traje para que pudiéramos distinguirlos. Dos activos de la CIA finalmente se encuentran. Zelensky da la mano sonriente al ex líder de Al-Qaeda. La propaganda occidental trata de encubrir sus vínculos con el terrorismo y sus crímenes contra las minorías. Una propaganda mediática que se incrementó durante la estadía de al-Golani en Nueva York. Sí, el lavadero de rostros y manos terroristas tiene muy ocupada a la prensa libre. De temible terrorista a líder aplaudido en la ONU, la increíble transformación que al-Sharaa selló en Nueva York. El presidente de Siria abogó por la unidad nacional de su país en su histórico discurso ante la ONU.
al-Shara de yihadista a primer presidente sirio en Asamblea General de ONU en 60 años. Presidente sirio, cantidad de votos del pueblo, 0. Pero bueno, lo votó Trump. Ahora, ¿por qué habrá sido recibido con tantas pompas un integrante de Al-Qaeda en Estados Unidos? El presidente de Siria aspira a un acuerdo de seguridad con Israel. El principal objetivo político de Israel al impulsar la normalización de relaciones con Siria radica en revitalizar el proceso actualmente estancado de normalización con los países árabes. Mientras un genocida se para en el estrado de Naciones Unidas para justificar sus matanzas, o un terrorista que masacra a minorías en Siria haga lo mismo, ¿de qué vale que se hable de paz, de diálogo y de respeto a los pueblos? ¿Hará la ONU algo más que ser cómplice del poder? Te invitamos a dejar tu comentario porque lo vamos a estar leyendo. No te olvides de darle like y de suscribirte activando la campanita para seguir recibiendo todas las novedades aquí en El Frasco, Medios sin Cura. El Frasco, Medios sin Cura.